En el tribunal, mi nuera insistió en que el bebé era de mi esposo, confesando una aventura para asegurarse la herencia. El traidor lo confirmó, orgulloso de su virilidad. Yo no discutí, solo señalé la puerta, y mi testigo entró con un sobre. Cuando el juez vio la prueba de ADN, todo cambió. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Nunca pensé que a los 64 años tendría que vivir una humillación así. Mi nombre es Estrella y después de 38 años de matrimonio, creía conocer todos los rincones del corazón de mi esposo, Luis Fernando. También creía conocer a mi hijo Eduardo. Pero esa noche de viernes, durante lo que debería haber sido una cena familiar tranquila, descubrí que no conocía a ninguno de los dos. Todo comenzó cuando Romina, la esposa de mi hijo, llegó a casa con una sonrisa extraña. Llevaba casada con Eduardo apenas 2 años, pero desde el primer día supe que había algo en ella que no me gustaba. No podía explicarlo entonces, pero ahora entiendo perfectamente qué era: la ambición disfrazada de dulzura. Estábamos en el comedor, la mesa puesta con la vajilla de porcelana que heredé de mi madre. Luis Fernando cortaba el asado con esa precisión que siempre me había gustado. Eduardo servía vino, y yo acomodaba las servilletas cuando Romina carraspeó. «Tengo algo que decirles», anunció, sus ojos brillando de una manera que me puso nerviosa. Eduardo dejó la botella de vino sobre la mesa y le tomó la mano. «¿Quieres decírselo tú o lo hago yo?» Mi corazón se aceleró. Por un momento pensé que nos anunciarían un embarazo. Llevaba meses esperando la noticia de que iba a ser abuela. Pero cuando Romina habló, las palabras que salieron de su boca me dejaron sin aliento. «Estoy embarazada», dijo, y yo sonreí automáticamente. Pero entonces agregó: «Y el padre no es Eduardo». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberlo cortado con un cuchillo. Luis Fernando dejó caer el tenedor, el sonido metálico resonando contra el plato de porcelana. Eduardo se quedó inmóvil, como si no hubiera procesado las palabras. «¿Qué dijiste?», murmuré, mi voz apenas audible. Romina me miró directamente a los ojos, sin parpadear. «Dije que estoy embarazada y el padre es Luis Fernando». Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. El aire se escapó de mis pulmones y me quedé sin palabras. Mi esposo, el hombre que había dormido a mi lado durante casi 4 décadas, el padre de mi único hijo, ¿había tenido una aventura con mi nuera? «Eso es imposible», logré decir, aunque mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Luis Fernando se aclaró la garganta, pero no me miró a los ojos. «Estrella, nosotros necesitamos hablar sobre esto». «¿Nosotros?», pregunté, sintiendo cómo la sangre se me subía a la cabeza. «¿Desde cuándo tú y ella son nosotros?». Eduardo finalmente reaccionó, pero no como yo esperaba. En lugar de mostrar indignación o dolor por la traición de su esposa y su padre, su expresión era: ¿resignada? ¿Cómplice? «Mamá», dijo Eduardo con un tono extrañamente tranquilo, «Romina y yo hemos estado hablando sobre esto. Nosotros. Bueno, nuestro matrimonio no está funcionando como esperábamos». Me levanté de la silla tan rápido que se volcó hacia atrás, estrellándose contra el suelo con un ruido seco. «¿Me están diciendo que esto fue planeado? ¿Que ustedes 3 decidieron destruir esta familia y yo soy la última en enterarme?» Romina se llevó la mano al vientre, un gesto teatral que ahora reconozco como calculado. «Estrella, por favor no te alteres. Esto es difícil para todos». «¿Difícil para todos?», repetí, sintiéndome como si estuviera en una pesadilla. «Mi esposo se acostó con la mujer de mi hijo y tú me dices que no me altere». Luis Fernando finalmente me miró, pero en sus ojos no había culpa ni arrepentimiento. Había algo que me heló la sangre. Había orgullo. «Estrella, siéntate. Vamos a hablar como adultos». «¿Como adultos?», reí amargamente. «Los adultos no tienen aventuras con las esposas de sus hijos. Los adultos no traicionan a sus familias». «No es una traición si todos estamos de acuerdo», intervino Eduardo. Esas palabras fueron como una bofetada.
Mi propio hijo, el niño que había cargado en mis brazos, que había criado con tanto amor y sacrificio, estaba defendiendo esta monstruosidad. ¿Todos estamos de acuerdo?, susurré. ¿Cuándo me preguntaron a mí? ¿Cuándo me pidieron mi opinión sobre convertir mi hogar en un circo? Mamá, tú siempre has sido muy tradicional, dijo Eduardo con una condescendencia que me dolió más que cualquier grito. Sabíamos que no lo entenderías inmediatamente. ¿Tradicional? ¿Llamas tradicional a no querer que mi esposo tenga hijos con mi nuera? Romina se acercó a mí, su mano todavía sobre el vientre. Estrella, sé que esto es un shock, pero piénsalo. Luis Fernando y yo nos conectamos de una manera especial. Y este bebé va a ser parte de la familia de todas maneras. ¿Conectaron? Ay, la palabra salió de mi boca como si fuera veneno. ¿Así le llamas a acostarte con el esposo de tu suegra? Estrella. Luis Fernando se levantó de su silla. No hables así. Romina está embarazada. La forma en que defendió a esa mujer, la forma en que me regañó por alzar la voz en mi propia casa, me partió el corazón en pedazos. Este no era el hombre con el que me había casado. O tal vez sí lo era, y yo había estado ciega todos estos años. ¿Sabes qué, Luis Fernando?, dije, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a quemarme los ojos. Tienes razón. Romina está embarazada. Pero no en mi mesa, no en mi casa, no frente a mí. Me dirigí hacia la puerta del comedor, pero la voz de Romina me detuvo. Estrella, espera, hay algo más que necesitas saber. Me di vuelta lentamente. ¿Qué más puede haber? Hemos estado viendo abogados, dijo con esa sonrisa suya que ahora reconocía como maliciosa. Sobre la herencia, sobre los bienes. Luis Fernando quiere asegurar el futuro de su hijo. Su hijo, repetí. ¿Cómo pueden estar tan seguros de que ese bebé es de Luis Fernando? Los tres intercambiaron miradas, y supe que había algo más, algo que me estaban ocultando. Porque yo le dije, respondió Romina simplemente. Y él me cree. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la habitación de huéspedes, escuchando los sonidos de mi casa, que ya no se sentía como mi hogar. Podía oír murmullos desde el dormitorio principal, risas ahogadas, y cada sonido era como una puñalada. A las 3 de la madrugada, bajé a la cocina por un vaso de agua. Cuando pasé por el estudio de Luis Fernando, vi luz debajo de la puerta. Los oí hablando. ¿Estás segura de que va a funcionar?, era la voz de Luis Fernando. Por supuesto, respondió Romina. Ella es vieja, está sola. ¿A quién va a recurrir? Eduardo está de nuestro lado. Pero el dinero, las propiedades, todo va a ser nuestro. El bebé lo cambia todo. Un hijo siempre hereda antes que una esposa, especialmente una esposa que ya no puede darle hijos. Me quedé helada contra la pared, el vaso de agua temblando en mis manos. No era solo una aventura, era una conspiración. Habían planeado esto, los tres juntos, para quitarme todo lo que había construido en 38 años de matrimonio. Subí a mi habitación temporal con las piernas temblorosas. Me senté en la cama y miré a mi alrededor. Las paredes donde colgaban fotos de nuestra familia, las cortinas que yo misma había cosido, el tocador que había sido de mi madre. Todo se sentía como una mentira. Pero entonces, en medio del dolor y la traición, algo se endureció dentro de mí. Una determinación que no había sentido en años. Si querían jugar sucio, si querían conspirar contra mí en mi propia casa, entonces iban a conocer a una estrella que ellos nunca habían visto. Porque había algo que ninguno de los tres sabía, algo que guardaba como un secreto desde hacía muchos años y que cambiaría todo cuando llegara el momento de revelarlo. Por ahora, los dejaría creer que habían ganado, pero muy pronto descubrirían que habían subestimado completamente a la mujer equivocada. Los días que siguieron a esa terrible cena fueron los más humillantes de mi vida. Luis Fernando se comportaba como si nada hubiera pasado, como si destruir nuestra familia fuera algo completamente normal. Romina se había mudado definitivamente a la casa, ocupando mi lugar no solo en la habitación principal, sino en cada rincón de lo que había sido mi hogar durante décadas. La mañana del lunes bajé a desayunar
y encontré a Romina sirviendo café en mis tazas favoritas, las de porcelana azul que había heredado de mi abuela. Llevaba puesta una bata de seda que yo no había visto nunca, y se movía por la cocina como si fuera la dueña. «Buenos días, Estrella», me dijo con una sonrisa radiante, frotándose el vientre. «Espero que hayas dormido bien». No le respondí. Me serví café en una taza común y me senté en la mesa del desayuno, el rincón donde siempre había leído el periódico en las mañanas. Pero ya no había periódico esperándome, porque Luis Fernando se lo había llevado a la habitación principal para compartirlo con ella. «Estrella». Luis Fernando apareció en la cocina, ya vestido para el trabajo. «Necesitamos hablar sobre algunas cosas prácticas». «¿Qué cosas?», pregunté, manteniendo la vista fija en mi café. Se sentó frente a mí, pero no me miró a los ojos. «Romina va a necesitar espacio para preparar la habitación del bebé. Pensamos que tal vez podrías mudarte permanentemente a la habitación de huéspedes». «¿Pensamos?», repetí la palabra con amargura. «¿Desde cuándo tú y mi nuera piensan juntos sobre mi casa?» «Es nuestra casa», me corrigió, y esas dos palabras me dolieron como una bofetada. «Y ahora que va a venir el bebé, necesitamos organizarnos». Romina se acercó por detrás y puso una mano en el hombro de Luis Fernando, un gesto íntimo que me revolvió el estómago. «Estrella, solo queremos que todos estemos cómodos. Tú entiendes, ¿verdad? Una mujer embarazada necesita su espacio». «Una mujer embarazada del marido de otra mujer», respondí secamente. El rostro de Romina se endureció por un segundo, pero rápidamente volvió a su expresión dulce. «Estrella, sé que esto es difícil para ti, pero no puedes seguir amargándote la vida con resentimientos. El bebé viene, Luis Fernando está feliz, y yo solo quiero que seamos una familia. Ustedes son una familia». Me levanté de la mesa. Yo soy la intrusa aquí, aparentemente. Esa tarde, Eduardo vino a casa. Lo esperé en la sala, sentada en el sofá donde lo había amamantado cuando era bebé, donde le había leído cuentos cuando era niño, donde habíamos conversado sobre sus sueños cuando era adolescente. Cuando entró, ya no vi a mi hijo. Vi a un extraño que me miraba con una mezcla de lástima y exasperación. «Mamá», se sentó frente a mí. «Necesitamos hablar». «Estoy escuchando». «No puedes seguir comportándote así. Romina está embarazada, está sensible, y tus comentarios la están afectando». «¿Mis comentarios la están afectando?», reí sin humor. «Eduardo, tu esposa está embarazada de tu padre. ¿No te parece que hay algo fundamentalmente mal en esa oración?». Eduardo suspiró, como si yo fuera una niña caprichosa. «Mamá, sé que es no convencional, pero las cosas pasan. Romina y yo no estábamos funcionando como pareja. Nos casamos muy jóvenes, tal vez por las razones equivocadas». «¿Y la solución era acostarse con tu padre?». «La solución fue ser honestos sobre lo que sentíamos». Eduardo me miró como si estuviera explicándole algo obvio a una persona muy lenta. Romina y papá se conectaron. Yo me di cuenta de que no la amaba de la manera que ella merecía. ¿Por qué obligarlos a todos a ser infelices solo por mantener las apariencias? ¿Las apariencias? Me levanté del sofá sintiéndome marcada. ¿Llamas apariencias a 38 años de matrimonio? ¿Llamas apariencias a la familia que construí con mi esposo? «Mamá, tú y papá no han sido felices en años». Eduardo habló con una frialdad que me heló la sangre. «Todos lo sabemos. Ustedes duermen en el mismo cuarto por costumbre, no por amor. Se hablan por educación, no porque tengan algo que decirse». Romina le devolvió la vida a papá. Cada palabra era como una puñalada. ¿Era cierto lo que decía? ¿Había estado tan ciega todos estos años? ¿Mi matrimonio había sido solo una pantomima que todos veían excepto yo? «Eduardo», mi voz salió quebrada, «soy tu madre. Te di la vida, te crié, te amo. ¿Cómo puedes hablarme así?». Por primera vez vi algo parecido al remordimiento en sus ojos, pero duró solo un segundo. «Mamá, claro que te quiero, pero ya no eres una niña. Tienes que aceptar que las cosas cambian. Romina va a tener un hijo de papá. Ese niño va a ser tu nieto también, en cierta manera». «¿En cierta manera?».
Bueno, técnicamente será tu hijastro y tu nieto al mismo tiempo. Dijo esto como si estuviera explicando un problema de matemáticas. Sé que suena complicado, pero las familias modernas son así. Las familias modernas, repetí, sintiéndome como si estuviera en un mundo paralelo. Eduardo, esto no es una familia moderna. Esto es una traición. Es lo que es, mamá. Y si quieres seguir siendo parte de esta familia, vas a tener que encontrar una manera de aceptarlo. Esa noche, después de que Eduardo se fuera y Luis Fernando y Romina se encerraran en su habitación, me senté en la cocina con una taza de té y mi libreta de teléfonos. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba una voz amiga que me confirmara que no me estaba volviendo loca, que lo que estaba pasando no era normal. Llamé a mi hermana Carmen, que vive en San Antonio. Le conté todo, esperando que compartiera mi indignación, que me dijera que tenía razón en estar furiosa. ¡Ay, Estrella!, suspiró después de que terminé mi relato. ¡Qué situación tan complicada! ¿Complicada?, repetí. Carmen, mi esposo tuvo una aventura con mi nuera. Sí, lo sé, pero... Bueno, ustedes ya no son jóvenes. A veces estas cosas pasan. Tal vez deberías pensar en lo que es mejor para todos. ¿Lo que es mejor para todos? Mira, si Luis Fernando es feliz, si va a tener un hijo, tal vez. Tal vez es mejor que te apartes con dignidad. No querrás ser la suegra amargada que amarga la vida de todos. Colgué el teléfono sin despedirme. Mi propia hermana, la persona con quien había compartido toda mi infancia, también pensaba que yo era el problema. Al día siguiente, llamé a mi amiga Dolores, con quien había compartido tantos años en el club de jardinería. Seguramente ella entendería. Estrella, querida, me dijo después de escuchar mi historia. Sé que debe ser muy doloroso, pero piénsalo desde otro ángulo. Vas a ser abuela. ¿No es eso maravilloso? Dolores, el bebé es de mi esposo, no de mi hijo. Sí, pero sigue siendo de la familia. Y mira, tal vez esto es una bendición disfrazada. Tú tienes 64 años, Luis Fernando 67. A su edad, tener un hijo es como un milagro. Tal vez deberías estar orgullosa de que tu esposo todavía sea tan vital. Esa noche, mientras yacía en la cama de la habitación de huéspedes, escuchando risas y murmullos que venían del dormitorio principal, entendí algo terrible. Estaba completamente sola. Mi esposo me había traicionado, mi hijo me había abandonado, mi familia y amigos pensaban que yo era la que estaba mal. Pero en medio de esa soledad absoluta, recordé algo que había tratado de olvidar durante años, un secreto que Luis Fernando no conocía, un secreto que podía cambiarlo todo. Hace 15 años, Luis Fernando se había sometido a una operación de próstata. Yo había estado ahí, había hablado con los doctores, había firmado los papeles, y había una complicación que él había decidido mantener en secreto. Algo que lo había avergonzado tanto que me había hecho prometerle que nunca se lo diría a nadie, ni siquiera a Eduardo. La operación había dejado a Luis Fernando estéril, completamente incapaz de tener hijos. Durante todos estos años, había guardado ese secreto para proteger su orgullo masculino. Pero ahora, mientras Romina paseaba por mi casa alardando de su embarazo, y Luis Fernando se pavoneaba como un gallo orgulloso de su potencia, supe que había llegado el momento de que ese secreto saliera a la luz. Pero no sería así de simple. Necesitaba pruebas, evidencia médica, algo más que mi palabra contra la de ellos tres. Porque si iba a destruir su pequeña conspiración, tenía que hacerlo de una manera que no dejara lugar a dudas. Al día siguiente, mientras Luis Fernando estaba en el trabajo y Romina había salido de compras, subí al estudio y busqué entre los archivos médicos que él guardaba en su escritorio. Ahí estaban, todos los documentos de la operación, incluyendo el informe postoperatorio que confirmaba la esterilidad permanente. Fotografié cada página con mi teléfono. Luego busqué en su agenda médica y encontré el nombre del doctor que lo había operado. El doctor Ramírez, todavía en práctica después de todos estos años. Por primera vez en días, sonreí. Una sonrisa fría, pero sonrisa al fin. Romina, Luis Fernando y Eduardo pensaban que me tenían acorralada, que había aceptado mi derrota. No tenían idea de que había comenzado a planear mi contraataque.
La semana siguiente fue la más extraña de mi vida. Por fuera, parecía que había aceptado mi nueva realidad. Romina controlando mi casa, Luis Fernando actuando como un rey en su castillo, Eduardo visitando para asegurarse de que yo no causara problemas. Pero por dentro, estaba trabajando más duro de lo que había trabajado en años. Mi primera parada fue el consultorio del doctor Ramírez. No había visto a este hombre en 15 años, desde la operación de Luis Fernando, pero cuando mencioné mi nombre en recepción, su rostro se iluminó con reconocimiento. Señora Herrera, me saludó con una sonrisa cálida. Qué gusto verla después de tanto tiempo. ¿Cómo está don Luis Fernando? Muy bien, doctor. Mentí, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. De hecho, vengo a consultarle sobre algo relacionado con su operación de hace 15 años. El rostro del doctor se puso serio inmediatamente. Nos sentamos en su oficina, rodeados de diplomas y certificados que colgaban de las paredes como testimonios de décadas de experiencia médica. Doctor, comencé, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Necesito que me confirme algo. Después de la operación de próstata de mi esposo, ¿quedó alguna consecuencia permanente? El doctor Ramírez frunció el ceño. Señora Herrera, usted estuvo presente cuando expliqué todos los resultados postoperatorios. Su esposo quedó completamente estéril debido a las complicaciones que surgieron durante la cirugía. Sí, lo recuerdo, asentí, sintiendo una mezcla de dolor y alivio al escuchar la confirmación. Pero necesito documentación médica oficial que lo confirme. ¿Puedo preguntar por qué? Respiré profundamente. Mi esposo está. Bueno, hay una situación familiar complicada. Necesito pruebas médicas para resolver un asunto legal. El doctor me estudió por un momento, luego asintió comprensivamente. Entiendo. Puedo proporcionarle una copia del expediente completo, incluyendo los resultados postoperatorios y un certificado médico actual que confirme su estado de esterilidad permanente. ¿Cuánto tiempo tardará? Puedo tenerlo listo para mañana en la tarde. Esa noche, durante la cena, observé a Luis Fernando mientras él y Romina hablaban sobre nombres para el bebé. Él se veía tan orgulloso, tan seguro de su paternidad, que casi me dio lástima. Casi. ¿Qué opinas de Santiago si es niño?, preguntó Romina, frotándose el vientre con ese gesto teatral que ya me tenía harta. Me gusta, respondió Luis Fernando, inflando el pecho. Santiago Herrera. Suena fuerte, como debe sonar el nombre de mi hijo. Tu hijo, repetí en voz baja. Luis Fernando me miró con irritación. ¿Dijiste algo, Estrella? Solo pensaba en voz alta, respondí, cortando mi carne con movimientos precisos. Es fascinante cómo la naturaleza funciona a veces. Romina me lanzó una mirada suspicaz, pero Luis Fernando estaba demasiado absorto en su fantasía de paternidad para notar el tono de mi comentario. Al día siguiente, mientras ellos estaban fuera, recibí una llamada que cambiaría todo. Era mi vecina, la señora Martínez, una mujer de 70 años que había vivido en la cuadra desde antes de que nosotros nos mudáramos. Estrella, querida, su voz sonaba nerviosa. Necesito hablar contigo sobre algo que vi. ¿Qué viste, Mercedes? Prefiero no hablar por teléfono. ¿Puedes venir a mi casa? Es importante. Caminé las 3 casas que separaban nuestros hogares, mi corazón latiendo rápidamente. Mercedes me recibió en su sala, con una taza de café ya preparada para mí. Estrella, esto es muy incómodo para mí, comenzó, retorciendo las manos, pero creo que necesitas saber algo. Te escucho. He estado viendo a tu nuera salir de la casa todos los martes y jueves en la tarde, cuando Luis Fernando está en el trabajo. Y va a un edificio de apartamentos en el centro. Siempre entra por la puerta del estacionamiento, como si no quisiera ser vista. Mi pulso se aceleró. ¿Estás segura? Completamente. La primera vez pensé que tal vez iba al doctor, pero cuando la vi besándose con un hombre en el estacionamiento. ¿Qué hombre? Mercedes se levantó y fue hacia la ventana. Un hombre joven, moreno, bien vestido. Maneja un auto deportivo rojo. Los he visto juntos varias veces. ¿Tienes alguna foto? Bueno, Cruz Mercedes se ruborizó. Mi nieto me regaló uno de esos teléfonos nuevos con cámara.
No sé usarlo muy bien, pero logré tomar algunas fotos cuando los vi la última vez. Me mostró las fotos en su teléfono. Ahí estaba Romina, claramente visible, abrazando a un hombre que definitivamente no era Luis Fernando ni Eduardo. Era alguien que yo no había visto nunca, pero que obviamente conocía muy bien. Mercedes, le dije, sintiendo que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. ¿Podrías enviarme estas fotos? Por supuesto, querida. Sabía que necesitabas saberlo. Esa tarde fui a recoger los documentos médicos del doctor Ramírez. Cuando leí el certificado oficial que confirmaba la esterilidad permanente de Luis Fernando, sentí una mezcla de triunfo y amargura. Tenía la prueba de que él no podía ser el padre del bebé de Romina, pero también tenía la confirmación de que me había estado mintiendo durante 15 años sobre algo tan fundamental. Pero necesitaba más información sobre el hombre de las fotos. Esa noche, después de que Luis Fernando y Romina se fueran a dormir, busqué en internet el edificio de apartamentos que había mencionado Mercedes. Era un complejo de lujo en el centro de la ciudad, el tipo de lugar donde vivían profesionales jóvenes con buenos ingresos. Al día siguiente, mientras Romina estaba en una de sus citas médicas, ahora sabía que no eran citas médicas, decidí seguirla. Manejé hasta el edificio y me estacioné en una posición desde donde podía ver la entrada del estacionamiento. A las 2 de la tarde, vi el auto de Romina entrando al edificio. Esperé. 15 minutos después, un auto deportivo rojo se estacionó cerca de la entrada. Un hombre joven, exactamente como lo había descrito Mercedes, bajó del auto y caminó hacia el edificio. Esperé 1 hora antes de acercarme al edificio. En el directorio de la entrada busqué alguna pista. Había varios apartamentos, pero uno me llamó la atención. R. Morales, apartamento 415. Tomé nota del nombre y regresé a casa. Esa noche busqué R. Morales en internet, combinado con el área de la ciudad. Después de media hora de búsqueda, encontré lo que estaba buscando. Roberto Morales, arquitecto, 28 años, graduado de la Universidad de Texas. Pero cuando vi su foto en el sitio web de la firma de arquitectos donde trabajaba, me quedé helada. Lo conocía, no personalmente, pero había visto su foto antes, en el teléfono de Romina. Hacía meses, cuando Romina todavía vivía con Eduardo, había estado en mi casa revisando fotos en su teléfono cuando recibió una llamada. Al contestar, había visto brevemente la foto del contacto. Era él. En ese momento, había pensado que era solo un amigo o tal vez un compañero de trabajo. Ahora todo tenía sentido. La aventura con Roberto había comenzado mucho antes de su supuesta conexión con Luis Fernando. El embarazo era de Roberto, no de Luis Fernando. Pero por alguna razón había decidido culpar a mi esposo. ¿Por qué? ¿Qué ganaba ella con esta mentira tan elaborada? La respuesta llegó cuando encontré algo más en mi investigación de internet. Roberto Morales estaba casado. Su esposa era María Elena Morales, también arquitecta, y según sus redes sociales, estaban esperando su segundo hijo. Romina no podía estar con Roberto porque él ya tenía una familia. Pero Luis Fernando era viudo emocional, con una esposa que había perdido su lugar en su corazón y un hijo que la había abandonado. Luis Fernando era vulnerable. Y más importante, Luis Fernando tenía dinero. Nuestro patrimonio familiar incluía la casa, valorada en $600,000, 2 propiedades de alquiler que generaban $3,000 mensuales, y una cuenta de ahorros con casi $200,000 acumulados durante décadas de trabajo y sacrificio. Si Romina lograba que Luis Fernando creyera que el bebé era suyo, si lograba casarse con él después de nuestro divorcio, todo ese patrimonio pasaría a ser suyo cuando Luis Fernando muriera. Y dada la diferencia de edad entre ellos, era probable que ella le sobreviviera muchos años. Era el plan perfecto. Excepto por un detalle que ellos no sabían. Yo tenía las pruebas médicas que demostraban que Luis Fernando no podía ser el padre de ese bebé. Esa noche, mientras estaba sentada en mi habitación temporal, organizando todas las evidencias que había recolectado, escuché voces elevadas desde el dormitorio principal. Luis Fernando y Romina estaban discutiendo. ¿Estás segura de que no deberíamos hacernos la prueba de ADN?, decía Luis Fernando. ¿Para qué?
respondía Romina, su voz tensa. ¿No confías en mí? No es eso, pero Eduardo ha estado insistiendo en que sería bueno tenerlo documentado por si acaso. Eduardo está celoso, interrumpió Romina. No puede aceptar que su padre sea más hombre que él. Pero si nos hacemos la prueba, no habría dudas. Luis Fernando, la voz de Romina se volvió melosa, manipuladora. Tú sabes que este bebé es tuyo. Lo sientes cada vez que me tocas el vientre. ¿Vas a dejar que las dudas de otros arruinen este momento mágico para nosotros? Hubo silencio. Luego escuché a Luis Fernando suspirar. Tienes razón. No necesitamos pruebas. Sé que es mío. Sonreí en la oscuridad de mi habitación. Qué equivocado estaba. Pero muy pronto todos íbamos a conocer la verdad. Al día siguiente llamé al abogado de la familia, el licenciado Vega, y pedí una cita urgente. Era hora de comenzar a poner en marcha mi plan. El licenciado Vega me recibió en su oficina un martes por la mañana. Era un hombre de 50 y tantos años que había manejado los asuntos legales de nuestra familia durante los últimos 20 años. Cuando le conté toda la situación, su expresión pasó de la sorpresa al disgusto y finalmente a la determinación profesional. Estrella, me dijo después de revisar todos los documentos médicos y las fotos que le había llevado. Esto es más complicado de lo que pensaba inicialmente. ¿Qué quiere decir? Luis Fernando ya presentó una demanda solicitando la modificación del régimen matrimonial. Quiere separar los bienes y establecer un fideicomiso para el bebé que viene. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cuándo hizo eso? La semana pasada. Al parecer, él y Romina han estado trabajando con otro abogado. El licenciado Vega me mostró los documentos. También están pidiendo que se establezca una pensión alimenticia provisional para Romina durante el embarazo. ¿Pueden hacer eso? Desafortunadamente sí. En casos donde hay un hijo en camino, los tribunales tienden a proteger los derechos del menor, incluso antes del nacimiento. Leí los documentos con manos temblorosas. Luis Fernando no solo me estaba traicionando emocionalmente, sino que estaba tratando de asegurar que Romina y su hijo tuvieran acceso legal a nuestro patrimonio. Pero tenemos estas pruebas médicas, dije, señalando el certificado de esterilidad. Sí, y son muy importantes. Pero necesitamos una estrategia. Si presentamos esto demasiado pronto, ellos tendrán tiempo de preparar una defensa o incluso de desaparecer. ¿Qué me recomienda? Vamos a solicitar una audiencia de urgencia. Durante esa audiencia, Luis Fernando y Romina tendrán que declarar bajo juramento sobre la paternidad del bebé. Una vez que hagan esas declaraciones oficiales, los confrontaremos con las evidencias. ¿Y las fotos del verdadero padre? Esas son importantes, pero necesitamos más. ¿Cree que podría conseguir alguna prueba de ADN de este Roberto Morales? La pregunta me dejó pensando. No sé cómo podría conseguir algo así. Déjemelo a mí. Tengo contactos con investigadores privados que se especializan en este tipo de casos. Esa tarde, regresé a casa sintiéndome extrañamente esperanzada por primera vez en semanas. Tenía un plan, tenía evidencias y tenía un abogado que estaba dispuesto a luchar por mí. Pero cuando llegué a casa, me esperaba otra sorpresa. Eduardo estaba en la sala, junto con Luis Fernando y Romina. En la mesa de centro había varios documentos esparcidos. «Mamá», Eduardo se levantó cuando me vio. «Necesitamos hablar contigo». «¿Sobre qué?» «Sobre el futuro de esta familia». Luis Fernando habló sin levantarse del sofá, con un brazo protector alrededor de Romina. «Hemos decidido que lo mejor para todos es que las cosas se resuelvan de manera civilizada». Me senté en el sillón frente a ellos, sintiendo que estaba a punto de enfrentar otra emboscada. «Estoy escuchando». Romina se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa suya que había aprendido a odiar. «Estrella, sabemos que esto ha sido difícil para ti. Por eso hemos preparado una propuesta que creemos que es justa para todos». «¿Qué tipo de propuesta?» Eduardo tomó uno de los documentos. «Si aceptas el divorcio sin pelear, papá está dispuesto a darte la mitad del valor de la casa, más $100,000 de las cuentas de ahorro». Hice los cálculos rápidamente. La casa valía $600,000, así que me estaban ofreciendo $300,000 más $100,000 adicionales. $400,000 en total,
de un patrimonio que había ayudado a construir durante 38 años de matrimonio. ¿Y el resto? El resto se queda en un fideicomiso para el bebé. Luis Fernando habló como si esto fuera lo más razonable del mundo. Es mi hijo, Estrella. Tengo que pensar en su futuro. ¿Y las propiedades de alquiler? También van al fideicomiso, respondió Romina. El bebé va a necesitar una fuente de ingresos estable cuando crezca. Miré a mi hijo, buscando algún rastro de la persona que había criado. Eduardo, ¿tú estás de acuerdo con esto? Mamá, es una oferta generosa, dijo, evitando mi mirada. Con $400,000 puedes comprarte un apartamento bonito, tal vez viajar, disfrutar tu jubilación. ¿Mi jubilación? Reí amargamente. Eduardo, tengo 64 años, no 90. Mamá, no seas dramática. Luis Fernando se impacientó. Te estamos ofreciendo una buena cantidad de dinero y la oportunidad de empezar de nuevo. Mucha gente de tu edad estaría agradecida. ¿Agradecida? Me levanté del sillón, sintiendo la rabia burbujeando en mi pecho. ¿Debería estar agradecida de que mi esposo me cambie por una mujer que podría ser su hija? ¿Debería estar agradecida de que mi hijo apoye esta farsa? No es una farsa. Romina se llevó la mano al vientre, como siempre hacía cuando quería llamar la atención sobre su embarazo. Este bebé es real, y Luis Fernando es el padre. ¿Estás absolutamente segura de eso? Pregunté, mirándola directamente a los ojos. Por un segundo, solo un segundo, vi algo parecido al pánico en su expresión, pero se recuperó rápidamente. Por supuesto que estoy segura. ¿Qué clase de pregunta es esa? El tipo de pregunta que se hace cuando algo no tiene sentido, respondí. Pero no se preocupen, pronto todas estas dudas se van a aclarar. Luis Fernando frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que no voy a firmar nada hasta que un tribunal determine legalmente quién es el padre de ese bebé. Estrella. Eduardo se paró, su voz tomando un tono amenazante que nunca le había escuchado antes. No puedes seguir siendo tan obstinada. Estás haciendo esto más difícil de lo que tiene que ser. ¿Obstinada? ¿Por querer la verdad? La verdad es que papá va a ser padre otra vez, gritó Eduardo, perdiendo por fin la compostura. La verdad es que tú ya no eres la mujer de su vida. La verdad es que necesitas aceptar la realidad y seguir adelante. El silencio que siguió a su explosión fue ensordecedor. Romina se veía satisfecha. Luis Fernando asentía como si Eduardo hubiera dicho exactamente lo que él pensaba, y yo me quedé ahí parada, mirando al hijo que había perdido para siempre. Está bien, dije finalmente, con una calma que me sorprendió incluso a mí. Vamos a tribunal. Vamos a dejar que un juez decida quién tiene la razón. Mamá, no seas ridícula. Eduardo trató de suavizar el tono. ¿Por qué quieres pasar por la humillación de un juicio público? Todo el mundo va a saber nuestros asuntos privados. Sí, asentí. Todo el mundo va a saber exactamente lo que pasó aquí. Y estoy segura de que va a ser muy interesante. Esa noche, Luis Fernando vino a hablar conmigo a la habitación de huéspedes. Se veía cansado, más viejo que sus 67 años. Estrella. Se sentó en el borde de la cama. No tiene que ser así. ¿Cómo tiene que ser, Luis Fernando? Podemos resolver esto como adultos. Acepta la propuesta, toma el dinero y empecemos vidas nuevas, los dos. ¿Vidas nuevas? Lo miré con incredulidad. Luis Fernando, estuvimos casados 38 años. No puedo simplemente empezar una vida nueva, como si todo ese tiempo no hubiera significado nada. Significó algo, dijo, pero su voz sonaba hueca. Pero las cosas cambian. Yo cambié. Sí, cambiaste, asentí. Te convertiste en alguien que no reconozco. Romina me hace sentir vivo otra vez, dijo, y por primera vez en semanas parecía estar siendo honesto. Hace años que tú y yo solo compartimos una casa, no una vida. ¿Y esta era la solución? ¿Acostarte con la esposa de tu hijo? No fue planeado, suspiró. Simplemente pasó. Nada simplemente pasa, Luis Fernando. Todo es una elección. Se levantó de la cama, caminó hacia la puerta, luego se detuvo. El bebé viene, Estrella. Va a ser mi hijo.
Nada de lo que hagas va a cambiar eso. ¿Estás muy seguro de eso?, dije. Por supuesto que estoy seguro, respondió con el orgullo masculino que tanto lo caracterizaba. Sé de qué soy capaz. Después de que se fue, me quedé despierta hasta muy tarde, pensando en esas palabras. Sé de qué soy capaz. Si supiera la verdad sobre su propia condición médica, si supiera lo que yo sabía, ¿seguiría siendo tan arrogante? 3 días después, recibimos la notificación del tribunal. La audiencia estaba programada para el jueves siguiente. 5 días para prepararme para el momento que cambiaría todo. El licenciado Vega me llamó esa tarde con noticias. Conseguimos una muestra de ADN de Roberto Morales, me dijo. Mi investigador privado logró obtener una taza de café que él tiró en un basurero público cerca de su oficina. ¿Es eso legal? Perfectamente legal. Una vez que algo se tira a la basura pública, ya no hay expectativa de privacidad. ¿Y ahora qué? Ahora esperamos. Pero tengo una corazonada de que los resultados van a confirmar lo que ya sospechamos. El día de la audiencia llegó gris y frío. Mientras me vestía esa mañana, elegí mi traje azul marino, el que había usado para graduaciones y ocasiones importantes a lo largo de los años. Si iba a enfrentar la destrucción de mi matrimonio, al menos lo haría con dignidad. Luis Fernando, Romina y Eduardo ya estaban en la sala del tribunal cuando llegué con el licenciado Vega. Romina se veía radiante en un vestido de maternidad rosa, una mano constantemente posada sobre su vientre. Luis Fernando llevaba su mejor traje, el mismo que había usado en nuestra boda hace 38 años. La ironía no se me escapó. El juez, un hombre de mediana edad con expresión seria, llamó al orden. Estamos aquí para escuchar la petición de modificación de régimen matrimonial presentada por el señor Luis Fernando Herrera, anunció. ¿El demandante está presente? Sí, su señoría. Luis Fernando se levantó. ¿Y la demandada? Presente, su señoría, respondí. Muy bien. Entiendo que hay circunstancias especiales en este caso que involucran la paternidad de un menor por nacer. ¿Es correcto? El abogado de Luis Fernando, un hombre joven que no había visto nunca, se levantó. Correcto, su señoría. Mi cliente está esperando un hijo con la señora Romina Herrera, quien está presente en la sala. La señora Romina Herrera está preparada para declarar bajo juramento sobre la paternidad del bebé. Sí, su señoría. Romina se levantó, su voz clara y confiada. Fue entonces cuando supe que habían sellado su propio destino. Una vez que declarara bajo juramento, cualquier mentira se convertiría en perjurio. Su señoría, el licenciado Vega se levantó. La defensa tiene evidencias significativas que presentar en este caso. Solicitamos que se permita la declaración completa de todas las partes antes de presentar nuestras pruebas. Concedido, asintió el juez. Y así comenzó la audiencia que terminaría con la destrucción completa de sus mentiras. Señora Romina Herrera, el juez se dirigió a mi nuera. Por favor, acérquese al estrado para prestar declaración. Romina caminó hacia el frente de la sala con esa gracia ensayada que había perfeccionado durante meses. Se veía hermosa, vulnerable, exactamente como una mujer embarazada que necesitaba protección. El vestido rosa resaltaba su vientre de 5 meses y sus ojos brillaban con lágrimas que parecían completamente sinceras. Señora Herrera, comenzó el abogado de Luis Fernando, ¿puede confirmar bajo juramento que está embarazada del señor Luis Fernando Herrera? Sí, respondió Romina con voz firme, su mano descansando sobre el vientre. Este bebé es hijo de Luis Fernando. Estoy completamente segura. ¿Y cómo puede estar tan segura? Porque Luis Fernando es el único hombre con quien he tenido relaciones íntimas durante el periodo de concepción. Mintió con una facilidad que me dejó helada. Nuestro amor surgió de manera natural. No fue algo que buscáramos, pero cuando pasó, supimos que era real. Miré a Eduardo, que estaba sentado detrás de Luis Fernando, asintiendo como si todo esto fuera perfectamente normal. Mi propio hijo apoyando las mentiras de su esposa sobre su aventura con su padre. ¿Y está dispuesta a someterse a una prueba de ADN para confirmar la paternidad?
Romina vaciló por una fracción de segundo, pero se recuperó rápidamente. Por supuesto, no tengo nada que ocultar. Su señoría, intervino el licenciado Vega. La defensa se reserva el derecho de hacer preguntas durante el contrainterrogatorio. Concedido, asintió el juez. El abogado de Luis Fernando continuó con preguntas que básicamente le permitían a Romina contar su versión de la historia. Cómo se había enamorado de Luis Fernando, cómo había terminado su matrimonio con Eduardo de mutuo acuerdo, cómo necesitaba seguridad financiera para el bebé que venía. Todo sonaba muy convincente, muy emotivo. Cualquier persona que no conociera la verdad habría sentido simpatía por esta joven mujer embarazada que había encontrado el amor en circunstancias difíciles. Luego llegó el turno de Luis Fernando. «Señor Herrera», le preguntó su abogado, «¿confirma que es usted el padre del bebé que espera la señora Romina Herrera?» Luis Fernando se irguió en su asiento, inflando el pecho con orgullo. «Absolutamente. Ese bebé es mi hijo». «¿Está seguro de eso?» «Completamente seguro», respondió con esa arrogancia masculina que tanto lo caracterizaba. «A mis 67 años todavía soy capaz de ser padre. De hecho, estoy orgulloso de que a mi edad aún tenga esa vitalidad». Varias personas en la sala intercambiaron miradas. El juez mantuvo una expresión neutra, pero pude ver que estaba tomando notas. «¿Y está dispuesto a someterse a una prueba de ADN?» «Por supuesto». Luis Fernando prácticamente se pavoneó. «No tengo ninguna duda sobre la paternidad de mi hijo». Su señoría, el abogado de Luis Fernando, se dirigió al juez. «Dado que ambas partes están de acuerdo en realizar la prueba de ADN, solicitamos que se establezca un régimen de bienes que proteja los intereses del menor por nacer, así como una pensión alimenticia provisional para la madre». «Entendido». El juez asintió. «¿La defensa tiene alguna objeción o evidencia que presentar?» «Sí, su señoría». El licenciado Vega se levantó lentamente. «La defensa tiene evidencia substancial que cambia completamente el panorama de este caso». «Proceda». «Su señoría, me gustaría llamar a declarar a la señora Estrella Herrera». Caminé hacia el estrado con las piernas temblorosas, pero con la mente completamente clara. Había esperado este momento durante semanas, y finalmente había llegado. «Señora Herrera», comenzó el licenciado Vega, «¿cuánto tiempo estuvo casada con el señor Luis Fernando Herrera?» 38 años, respondí, mi voz firme. «Durante esos 38 años, ¿hubo algún evento médico significativo en la vida de su esposo?» «Sí», asentí. «Hace 15 años, Luis Fernando se sometió a una operación de próstata». «¿Estuvo usted presente durante las consultas médicas relacionadas con esa operación?» «Sí, estuve presente en todas». «¿Hubo alguna complicación durante o después de la operación?» Respiré profundamente. Este era el momento. «Sí. Como resultado de las complicaciones durante la cirugía, Luis Fernando quedó permanentemente estéril». El silencio en la sala fue absoluto. Luis Fernando se puso blanco como el papel. Romina se llevó una mano a la boca. Eduardo se inclinó hacia adelante en su asiento. «¿Tiene documentación médica que confirme esto?» «Sí». El licenciado Vega se acercó al estrado y me entregó una carpeta. «Su señoría, la defensa presenta como evidencia el expediente médico completo del señor Luis Fernando Herrera, incluyendo un certificado médico actualizado que confirma su esterilidad permanente». El juez tomó los documentos y comenzó a revisarlos. Las líneas de su frente se profundizaron mientras leía. «Señora Herrera», continuó el licenciado Vega, «¿su esposo conocía esta condición?» «Sí, él estaba completamente consciente de su esterilidad. De hecho, me pidió que mantuviera esta información en secreto para proteger su orgullo masculino. Entonces, ¿es imposible que el señor Luis Fernando sea el padre del bebé de la señora Romina Herrera?» «Médicamente imposible», confirmé. «Eso es mentira», gritó Romina desde su asiento, levantándose abruptamente. «Ella está mintiendo para vengarse». «Señora, por favor, mantenga el orden», advirtió el juez. Luis Fernando se veía como si hubiera visto un fantasma. «Estrella, ¿por qué estás haciendo esto?»
No estoy haciendo nada, Luis Fernando, respondí calmamente. Solo estoy diciendo la verdad. Su señoría, el licenciado Vega, continuó. La defensa también presenta evidencia sobre la identidad del verdadero padre del bebé. Proceda. La señora Romina Herrera ha estado manteniendo una relación extramarital con el señor Roberto Morales, arquitecto de 28 años de edad. Tenemos fotografías que documentan esta relación, así como evidencia de que se han estado encontrando regularmente en un apartamento del centro de la ciudad. El licenciado Vega comenzó a mostrar las fotografías que había tomado Mercedes. Ahí estaba Romina, claramente visible, besando y abrazando a Roberto Morales. «Esas fotos están fuera de contexto», gritó Romina. «Él es solo un amigo». «Su señoría», continuó el licenciado Vega imperturbable. «También hemos obtenido una muestra de ADN del señor Roberto Morales y hemos realizado una prueba preliminar con células fetales obtenidas de manera no invasiva». «¿Y cuáles son los resultados de esa prueba?» «Los resultados confirman con un 99.9% de certeza que Roberto Morales es el padre biológico del bebé que espera la señora Romina Herrera». Esta vez el silencio fue ensordecedor. Romina se desplomó en su silla, toda la sangre drenada de su rostro. Luis Fernando se quedó mirando fijamente al frente, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Su señoría, el abogado de Luis Fernando, se levantó, claramente en pánico. «Solicito un receso para consultar con mis clientes». «Denegado», respondió el juez firmemente. «Señora Romina Herrera, acérquese al estrado nuevamente». Romina caminó hacia el estrado con pasos vacilantes. Ya no quedaba nada de su compostura anterior. «Señora Herrera, acaba de declarar bajo juramento que Luis Fernando Herrera es el padre de su bebé. ¿Mantiene esa declaración?» Romina abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Yo. Le recuerdo que está bajo juramento. El perjurio es un delito grave. Su señoría, intervino el licenciado Vega. La defensa tiene una pregunta adicional para la señora Herrera. Proceda. Señora Herrera, ¿no es cierto que su plan desde el principio era seducir a Luis Fernando para obtener acceso al patrimonio familiar, sabiendo que Roberto Morales, el verdadero padre de su bebé, está casado y no puede asumir públicamente la paternidad? «¡Objeción!», gritó el abogado de Luis Fernando. «Sostenida», dijo el juez. «Reformule la pregunta. Señora Herrera, ¿cuánto tiempo ha estado manteniendo relaciones con Roberto Morales?» Romina miró desesperadamente hacia Luis Fernando, luego hacia Eduardo. Ninguno de los dos le ofreció ayuda. «Yo no tengo que responder eso». «Sí, tiene que responder», insistió el juez. «Está bajo juramento». «6 meses», susurró finalmente. «¿Y cuándo quedó embarazada?» Hace 5 meses. Entonces es imposible que Luis Fernando sea el padre, tanto por sus fechas como por su condición médica». Romina se quebró completamente. Comenzó a llorar, pero ya no eran lágrimas de víctima inocente. Eran lágrimas de alguien que había sido atrapado en una mentira elaborada y destructiva. «Su señoría», se levantó el licenciado Vega. «La defensa solicita que se desestime completamente la demanda del señor Luis Fernando Herrera y que se consideren cargos de perjurio contra la señora Romina Herrera por su declaración falsa bajo juramento». El juez miró a Luis Fernando, que seguía sentado como una estatua, completamente destruido. Luego miró a Romina, que lloraba incontrolablemente. Finalmente me miró a mí. «Señora Estrella Herrera», me dijo, «lamento que haya tenido que pasar por esta experiencia. Es evidente que ha sido víctima de un engaño elaborado y cruel. Gracias, su señoría. La demanda del señor Luis Fernando Herrera es denegada en su totalidad. Además, ordeno una investigación sobre posibles cargos de perjurio contra la señora Romina Herrera». Luis Fernando finalmente levantó la cabeza y me miró. En sus ojos ya no había arrogancia ni orgullo. Solo había devastación y por primera vez en meses algo parecido al remordimiento. Pero era demasiado tarde, mucho demasiado tarde.
Los días que siguieron a la audiencia fueron extraños y silenciosos. La verdad había salido a la luz, pero las consecuencias apenas comenzaban a desarrollarse. Romina desapareció de la casa esa misma noche, llevándose solo una maleta y dejando atrás el mundo de mentiras que había construido tan cuidadosamente. Luis Fernando se quedó, pero era como si fuera un fantasma vagando por los pasillos de nuestra casa. No hablaba, apenas comía, y pasaba la mayoría del tiempo en su estudio mirando por la ventana. El hombre que había estado tan orgulloso de su supuesta paternidad ahora tenía que enfrentar no solo la verdad sobre su esterilidad, sino la humillación pública de haber sido engañado tan completamente. Eduardo vino a verme 3 días después de la audiencia. Lo encontré en la cocina, sentado en la misma silla donde había defendido tan fervientemente a Romina apenas una semana antes. Se veía como si hubiera envejecido 10 años en esos 3 días. «Mamá», dijo sin levantar la vista de la mesa. No sé qué decir. Me senté frente a él con una taza de café, observando a mi hijo mientras procesaba la magnitud de lo que había pasado. «No tienes que decir nada, Eduardo». «Sí tengo que decir algo». Levantó la cabeza y vi que había estado llorando. «Mamá, yo sabía que algo estaba mal. En el fondo, lo sabía». «¿Qué sabías?» «Sabía que Romina era diferente, calculadora, pero me convenció de que tú eras el problema, de que eras demasiado controladora, demasiado tradicional». Se pasó las manos por la cara. Me hizo creer que apostar por ella y papá era lo correcto. «Eduardo, tu esposa no solo me traicionó a mí, te traicionó a ti también». «Lo sé», susurró. «Y lo peor es que yo te traicioné también, mi propia madre. Te abandoné cuando más me necesitabas porque era más fácil creer sus mentiras que enfrentar la verdad». Me quedé en silencio, dejando que procesara su culpa. Había fantaseado con este momento durante semanas, imaginando cómo sería escuchar a Eduardo pedirme perdón. Pero ahora que estaba sucediendo, no sentía triunfo. Solo sentía tristeza por todo el tiempo perdido, por toda la familia destruida. «¿Puedes perdonarme?», preguntó finalmente. «Eduardo, eres mi hijo. Siempre vas a ser mi hijo. Pero no podemos pretender que esto no pasó. Lo sé, y no pretendo que sea fácil. Pero quiero intentar reconstruir nuestra relación, si me das la oportunidad». Lo miré durante un largo momento. Este hombre de 30 años que seguía siendo mi niño pequeño en muchas maneras. «Eduardo, voy a divorciarme de tu padre. Voy a vender la casa. Mi vida aquí terminó». «¿A dónde vas a ir?». «No lo sé todavía, pero necesito empezar de nuevo, lejos de todo esto». ¿Puedo ser parte de esa nueva vida? Tendrás que demostrarme que puedes ser el hombre que crié, no el hombre que conocí estas últimas semanas». Eduardo asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo haré, mamá. Lo prometo». Una semana después, Luis Fernando finalmente vino a hablar conmigo. Me encontró en el jardín, empacando las plantas que quería llevarme cuando me mudara. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en días. «Estrella», dijo sentándose en el banco de hierro que habíamos comprado para nuestro 20º aniversario. «¿Podemos hablar?». «Claro. Primero, quiero que sepas que nunca quise que llegáramos a esto». «¿A qué?», pregunté, continuando con mis plantas. «A que yo descubriera la verdad. A que tus mentiras fueran expuestas públicamente. A destruir nuestra familia», dijo quedamente. «Luis Fernando, nuestra familia se destruyó el momento que decidiste acostarte con la esposa de nuestro hijo». «Tienes razón», suspiró. «Estrella, yo no sé cómo explicar lo que pasó. Romina me hizo sentir, joven otra vez, deseado, como si todavía fuera el hombre que había sido. ¿Y yo qué te hacía sentir?». «Cómodo», admitió después de una larga pausa. «Seguro, pero no, emocionado». Me detuve en mi trabajo y lo miré directamente. «Luis Fernando, ¿sabes lo que me duele más de todo esto?». «¿Qué?». «Que durante 15 años guardé el secreto de tu esterilidad para proteger tu orgullo. Durante 15 años mentí a nuestros amigos cuando preguntaban por qué no teníamos más hijos. Les dije que era decisión nuestra,
que no queríamos más. Protegí tu ego a costa del mío. Luis Fernando se quedó callado, procesando esto. Y cuando llegó Romina con su mentira sobre el embarazo, tu primer instinto fue sentirte orgulloso. Te sentiste tan validado como hombre que ni siquiera consideraste la imposibilidad médica de lo que estaba diciendo. Estrella. No, lo interrumpí. Déjame terminar. No solo me traicionaste con otra mujer, me traicionaste con una mujer que estaba usando tu vanidad masculina para robarnos todo lo que habíamos construido juntos. ¿Y qué puedo hacer para arreglar esto? Nada, respondí simplemente. No hay nada que puedas hacer. Esto no se arregla, Luis Fernando. Esto se termina. ¿Vas a divorciarte de mí? Ya contraté un abogado. Los papeles están en proceso. ¿Y la casa? La voy a vender. Voy a tomar mi parte y empezar una vida nueva. Luis Fernando se quedó sentado en silencio durante varios minutos, observándome mientras yo continuaba empacando mis plantas. Finalmente se levantó. Estrella, quiero que sepas que siento mucho haber arruinado lo que teníamos. Lo sé, dije sin mirarlo. Pero sentirlo no lo cambia. ¿Hay alguna posibilidad? No, respondí firmemente. No la hay. 2 meses después, estaba parada en el porche de mi nueva casa, una casita acogedora en el lago Travis, a 40 minutos de Austin. Era mucho más pequeña que la casa que había compartido con Luis Fernando, pero era completamente mía. Cada planta en el jardín, cada mueble en la sala, cada cuadro en las paredes había sido elegido por mí, para mí. Eduardo me había ayudado con la mudanza. Durante esas semanas, había visto destellos del hijo que había criado. El hombre bueno que sabía que estaba bajo toda la confusión y la manipulación que había sufrido. Era un proceso lento, pero estábamos reconstruyendo nuestra relación paso a paso. Mamá, me dijo mientras colgábamos las cortinas en la sala, ¿alguna vez vas a poder perdonar todo lo que pasó? Eduardo, no se trata de perdonar, le expliqué. Se trata de seguir adelante. El perdón es para mí, no para ustedes. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no voy a cargar con rabia y resentimiento el resto de mi vida. Eso solo me lastima a mí. Pero tampoco voy a pretender que todo vuelva a ser como antes. Entiendo. ¿Supiste algo de Romina? Se fue a California, dijo Eduardo. Al parecer, Roberto Morales dejó a su esposa y se fue con ella. ¿Y el bebé? Nació hace 2 semanas. Un niño. Me quedé callada, pensando en ese bebé inocente que había sido usado como herramienta en el juego destructivo de su madre. ¿Roberto lo reconoció? Sí, se casaron la semana pasada. Bien, dije, y realmente lo sentía. Ese niño merece tener un padre, y merece tener padres que no estén construyendo su vida sobre mentiras. Esa noche, me senté en mi nueva terraza, con vista al lago, bebiendo una taza de té y reflexionando sobre todo lo que había pasado. 6 meses atrás, había estado sentada en mi cocina, sintiéndome como la mujer más traicionada del mundo. Ahora, estaba en mi propia casa, en mi propia vida, sin depender de nadie. El teléfono sonó. Era Carmen, mi hermana. Estrella, ¿cómo te sientes en tu nueva casa? Me siento libre, le dije, y me sorprendió lo cierto que sonaba. ¿No te sientes sola? A veces, admití, pero hay una diferencia entre estar sola y sentirse sola. Durante los últimos años de mi matrimonio, me sentía terriblemente sola aún estando rodeada de gente. Ahora estoy sola, pero me siento completa. Me alegra escuchar eso. Carmen, ¿recuerdas cuando me dijiste que tal vez debería aceptar la situación con dignidad? Sí. Su voz se puso tensa. Y me arrepiento de haber dicho eso. No te arrepientas, le dije. Me ayudaste a darme cuenta de algo importante. ¿Qué? Que a veces la dignidad no está en aceptar lo inaceptable. A veces la dignidad está en luchar por la verdad, sin importar lo doloroso que sea. 3 meses después, recibí una carta de Luis Fernando. La había enviado a través de Eduardo porque yo había bloqueado toda comunicación directa con él. Estrella, decía la carta, sé que no tengo derecho a escribirte,
y sé que probablemente no quieres saber nada de mí, pero necesitaba decirte que finalmente entiendo lo que perdí. No solo perdí a mi esposa, perdí a mi mejor amiga, a la persona que conocía mejor que nadie, a la única mujer que me amó incondicionalmente durante 38 años. Perdí a la única persona que me protegió incluso cuando yo no lo merecía. Nunca voy a poder compensar el dolor que te causé, pero quería que supieras que ahora entiendo el valor de lo que destruí. Espero que seas feliz, Estrella. Te lo mereces más que nadie. Leí la carta una vez, luego la doblé y la guardé en un cajón. No sentí rabia ni satisfacción, solo sentí una profunda tristeza por todo el tiempo perdido, por todas las posibilidades desperdiciadas. Pero cuando salí a mi jardín esa mañana, cuando vi mis tomates creciendo en sus nuevas macetas, cuando escuché a los pájaros cantando en el lago, me di cuenta de algo. Ya no necesitaba que Luis Fernando entendiera lo que había perdido. Ya no necesitaba su arrepentimiento o su comprensión. Había encontrado algo mucho más valioso, mi propia paz. Esa tarde, Eduardo vino a cenar. Había estado viniendo cada domingo, lentamente reconstruyendo la confianza que había destruido. Mientras cocinábamos juntos, me dijo algo que me hizo sonreír. Mamá, creo que nunca te había visto tan contenta. ¿Contenta? Sí. No feliz de manera forzada, sino genuinamente en paz contigo misma. Tenía razón. A los 65 años había descubierto algo que no sabía que estaba buscando. La libertad de ser completamente yo misma, sin tener que complacer a nadie, sin tener que esconder verdades para proteger el ego de otros, sin tener que aceptar traiciones en nombre del amor familiar. Había perdido un matrimonio, pero había ganado mi dignidad. Había perdido una familia disfuncional, pero había encontrado mi fortaleza. Había perdido las mentiras que había vivido durante años, pero había encontrado la verdad que me había liberado. Y por primera vez en décadas, eso era más que suficiente. Cuando Eduardo se fue esa noche, me quedé sentada en mi terraza, mirando las estrellas reflejarse en el agua del lago. No sabía qué me depararía el futuro, pero sabía una cosa con certeza. Cualquier cosa que viniera, la enfrentaría como la mujer que siempre debía haber sido, la mujer que finalmente había encontrado el valor de exigir la verdad y vivir en sus propios términos. La traición había sido el final de una vida, pero también había sido el comienzo de otra. Y esta nueva vida era completamente mía.